Bien, buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la explicación de la guía número 2 del área de matemáticas para grado décimo, cuya temática son los problemas de aplicación con las funciones trigonométricas. Quiero recordarles que esta videollamada está siendo grabada, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, entonces nosotros en la guía anterior hablamos de las funciones trigonométricas y aprendimos cómo estaban definidas. Entonces voy a recordarlas y las voy a colocar por acá, las tres principales. Entonces las tres funciones trigonométricas principales son el seno, vamos a colocar un ángulo, digamos seno de teta, el coseno y la tangente. Esas son las tres funciones trigonométricas principales. Y el seno de teta, ¿a qué es igual? Alguien que me ayude a recordar. Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿A qué es igual el seno de teta? De la ¿Cómo, guía. profesor? ¿A qué es igual el seno de un ángulo? Según la guía anterior, ahí estaba definido. Mayerly, por ejemplo, ¿a qué es igual el seno de un ángulo? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por Mayerly, ¿a qué sería igual el coseno? Eso es lo que quiero que me digan. ¿A qué es igual? O sea, ¿cómo está definida la función trigonométrica? Nicole. Profe, al cateto adyacente y la hipotenusa. Ajá, al cateto adyacente, muy bien, sobre la hipotenusa. ¿Y la tangente? ¿A qué es igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo, muy bien, Nicole, por participar. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, esas tres funciones trigonométricas es muy importante que tengamos claro que equivalen o que están definidas de esa manera. Y pues nosotros ya nos acordamos que el cateto opuesto siempre es el que está al frente del ángulo que estamos hablando. Entonces, digamos que si acá tenemos el triángulo, este es el triángulo rectángulo, y digamos que acá tenemos el ángulo teta, entonces el cateto opuesto va a ser este de acá, ¿cierto? Y el cateto adyacente, este de acá, y la hipotenusa, que es el lado más largo. Eso fue lo que vimos en la guía anterior, ¿sí? Y aprendimos a calcular el seno, el coseno, la tangente y pues también las otras que serían cotangente, secante y cosecante para cualquier ángulo que sea agudo, es decir, que sea menor de 90 grados y que estuviera relacionado en un triángulo rectángulo. Pero resulta que ahora vamos a ver un poco más tangible para qué nos pueden servir estas funciones. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo aplicamos a situaciones de la vida real estas funciones trigonométricas, ¿sí? Porque tal vez a ustedes esos nombres les parecieron raros, incluso algunos hasta chistosos, y pues aprendimos ahí a calcularlos, pero como tal de pronto no le vimos ninguna utilidad, mucha utilidad, ganas por ahí de la profesora de molestar con eso. Entonces, en esta guía vamos a mirar, ¿sí?, cómo pueden sernos útiles en situaciones. Entonces, básicamente, hasta lo que hemos visto hasta acá, hasta el momento, estas funciones trigonométricas nos sirven para hallar lados de triángulos rectángulos, ¿sí? Hasta el momento. ¿Por qué? Porque sirven para otras cosas más, pero esas cosas más pues las vamos a ir viendo a medida de que van
pues surgiendo nuevas guías. Entonces, en esta guía debemos tener muy presente que estas funciones trigonométricas nos pueden servir para hallar lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Pero como estamos hablando de problemas, entonces en situaciones en las cuales necesito hallar una dimensión, voy a poder hallar esa dimensión desconocida si puedo formar un triángulo rectángulo en esa situación. Entonces acá nos dan algunos pasos que debemos seguir para resolver estos problemas. Entonces también nos dice que pues lógicamente esta solución de estos problemas puede ayudar en aspectos como en ingeniería, en física, que en navegación, que en construcción, ¿sí? Tiene muchas utilidades. Ahora, ¿qué debemos hacer para resolver un problema de este tipo? Siguiendo pues unos pasos ordenados y no tal vez llegar y hacer las cosas de manera desordenada y que tal vez se nos puede dificultar un poco. Entonces, lo primero que nos dicen que debemos hacer es realizar un dibujo de la situación que nos están planteando. Y en ese dibujo, identificar cuál es el triángulo rectángulo que se está formando con las medidas que nos dan y la que no nos dan, la desconocida. Luego de que ya tenemos ese triángulo identificado, un triángulo rectángulo, entonces buscamos una función trigonométrica, ¿sí? Una función trigonométrica, ¿cuál? Seno, coseno o tangente. Pero, ¿qué debe cumplir esa función trigonométrica que buscamos? Que debe relacionar las medidas dadas con la incógnita. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en un ejercicio me dan el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Esta no me relaciona el cateto opuesto y el adyacente porque solo relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Esta, ¿sí? Solamente me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, a diferencia que la tangente sí me está relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya ahorita en el ejemplo lo vamos a ver un poco más claro. Luego de que ya hemos identificado cuál es la función trigonométrica que nos va a servir para solucionar el problema, entonces lo que hacemos es despejar la incógnita, resolver las operaciones y pues redactar la respuesta. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice que debemos tener en cuenta? Entonces nos dice pilas. Como estamos hablando de triángulos rectángulos, entonces debemos acordarnos que acá se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué otra cosa nos dicen acá que recordemos para tener en cuenta? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de triángulos rectángulos, uno de esos ángulos pues va a medir 90 grados. ¿Sí? Y como los tres miden 180, si este mide 90, quiere decir que la suma de los otros dos también debe medir 90. Para que al sumar los tres, 90 más 90, pues nos da los 180 grados. Entonces, muy pendientes de que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre, siempre, siempre mide 180 grados. Bueno, ya habiéndole recordado la teoría hasta acá, vamos a pasar al ejemplo número 1. Pero quisiera preguntarles, ¿hay alguna inquietud hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido, chicos? Les pido, muchachos, que por favor, si yo les pregunto algo, por favor lo contesten. Bien sea que tienen pregunta o que no tienen, por favor contestar. ¿Listo? Para yo no sentirme acá que estoy haciendo es una grabación de un video. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo número 1. En el ejemplo número 1
nos presentan la siguiente situación. Nos dice, un topógrafo ubica un punto O a 40 metros de un punto B de la base de un edificio. Entonces, mire que acá está el edificio, acá está el punto B, y dice que de ese punto B a 40 metros se ubica el punto O, ¿sí? Bueno, listo, ahí ya la tenemos, entonces tenemos esto, tenemos el punto O y el punto B. Dice, si el punto A está ubicado en la parte más alta del edificio, entonces el punto A que está ubicado en la parte más alta del edificio, forma un ángulo A o B, un ángulo A o B, o sea, este ángulo de acá que está entre esas dos líneas A o B. Entonces, si el punto A está ubicado en la parte más alta del edificio, forma un ángulo A o B cuya medida es 52 grados, es decir, este ángulo es de 52 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces, fíjense que ahí ya está el dibujo de la situación y donde podemos ver el triángulo rectángulo identificado. Entonces, tenemos acá estos 40 metros, tenemos acá esta altura que ahí está representado con la letra H, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿por qué con la letra H si altura es sin H? Sí, pero es con la letra H generalmente en los libros, porque altura en inglés pues es height y es con H. Entonces, por eso esta letra pues generalmente la usamos para representar la altura, la letra H. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos un ángulo que es de 52 grados, conocemos este otro ángulo que es 90 grados y por lo tanto podemos conocer también este otro ángulo que sumado con este debe dar 90 grados. Entonces simplemente a 90 le restamos este 52 y podemos conocer este ángulo. Pero en esta situación no me están pidiendo este ángulo, entonces no lo vamos a hallar en este momento. Ahora, ¿qué conozco? Conozco este ángulo de 52 grados y este lado de 40 metros. Entonces les pregunto, muchachos, este lado de 40 metros para este ángulo de 52 grados, ¿qué viene siendo? El cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, ¿qué viene siendo estos 40 metros? Escucho respuestas, chicos. Cateto adyacente. Muy bien, Aldair. Viene siendo el cateto adyacente de estos 52 grados. Sí, porque miren que esta altura, ¿qué viene siendo? El cateto opuesto, profe. Muy bien, Nicole. El cateto opuesto. Entonces vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione el dato que me dan. ¿Cuál es el dato que me dan? El cateto adyacente, y que me relacione el cateto opuesto, que es la incógnita. Entonces, ¿cuál será esa función trigonométrica? Que me relaciona cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Cuál es esa función? Voy a devolverme acá. A ver. La tangente. La tangente, muy bien. La tangente es la función que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, voy a escribir la tangente de 52. Entonces, la voy a escribir acá. Entonces, tangente de 52 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es H, sobre el cateto adyacente, que es 40 metros. Bueno, le voy a quitar el metros para que nos quede solo el número. Listo, entonces ahí ya tengo definida la función trigonométrica. Pero ahora nos dicen que debo despejar la incógnita. ¿Qué quiere decir eso de despejar la incógnita? La incógnita es lo que no conocemos, esta H, ¿cierto? Entonces, despejar la incógnita quiere decir dejarla sola a un lado del igual, ¿sí? Dejarla sola a un lado del igual.
Si está al lado derecho, pues la dejamos al lado derecho, no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que ella quede solita. Entonces, pero a ella no la vamos a mover, ¿sí? Vamos es a quitarle lo que está ahí con ella, que no la deja estar sola, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Este 40 no deja que esta H esté sola acá, ¿cierto? Entonces, este 80, ¿qué está haciendo con la H? La está dividiendo, ¿cierto? Entonces, la vamos a pasar al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 40 por tangente de 52 grados es igual a la hipotenusa. Eso quiere decir que la hipotenusa, lo voy a escribir acá pues, perdón, me equivoqué, no es la hipotenusa, a la altura, porque la altura es lo que estamos hallando. La altura es igual a 40 por tangente de 52 grados. Fíjense que acá lo único que hice fue escribir la H de la altura del edificio al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos como habituados que primero va la letra y luego a qué es igual. Entonces lo escribí de esa manera. Ahora ya después de que tenemos esto así, ¿cierto? Entonces acá es donde entra en juego la calculadora. ¿Por qué la calculadora? Porque resulta que usando la calculadora nosotros podemos hallar el valor de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo que nosotros pues conozcamos su medida. En este caso nosotros conocemos la medida del ángulo que es 52 grados. Entonces voy a compartirles acá un momento. Acuérdense que la medida es de H es igual a 40 por tangente de 52. Entonces les voy a compartir acá una calculadora. Por favor me confirman si la están viendo. Sí, señor. Listo, entonces ahí tenemos la calculadora. Entonces ya sencillamente eso es igual a 40 por la tangente de 52. Entonces mire que acá están estas teclas, ¿sí? Seno, coseno y tangente. Entonces esas son las que nos sirven para calcular el valor de las funciones trigonométricas si conocemos el valor del ángulo. Pero pilas que hay algo muy importante, es que no sé si alcanzan a ver allá. ¿Sí ven mi flechita acá moviéndose? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. bueno, si ven que ahí donde estoy señalando la flechita hay una D mayúscula. Por favor, Sí, ¿sí? Bueno, entonces, esa D quiere decir que los ángulos que nosotros vamos a ingresar a la calculadora deben estar en grados. ¿Qué sucede? La calculadora puede estar en radianes. Entonces, ¿qué sucede? Si miren que ahí ya hay una letra R, ¿sí? Entonces, si está esa letra R, quiere decir que usted los ángulos que ingrese tienen que estar en radianes. Entonces, por ejemplo, la voy a dejar ahí en radianes y voy a colocar 40 por tangente de 52. Y eso me da menos 242, lo cual está mal, ¿sí? Porque es imposible que esa altura del edificio vaya a ser negativa, ¿sí? Entonces, fíjense que es ¿por qué? Porque está en radianes. Entonces, para ponerla en grados, simplemente oprimo la tecla Shift, la tecla Setup y me vengo acá y selecciono el número 3, que es DEC, que me indica que es en grados. Y nuevamente le voy a dar igual y mire que ya me da la respuesta correcta, que es 51.20, aproximando acá como la tercera cifra es mayor que 5, entonces aproximo acá a 20. ¿Listo? Entonces 51.20 viene siendo la altura del edificio. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señora. ¿Los demás? no, profe. No, Bueno, señora.
Listo, entonces vamos a pasar, muchas gracias por contestar, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces en la siguiente página tenemos la respuesta ya de nuestro ejercicio, pero también viene pues la explicación que les acabo de dar con la calculadora. ¿Listo? Pero pues esto lo voy a omitir, dado que pues ya les acabé de explicar lo de la calculadora. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al ejemplo número 2. Entonces en el ejemplo número 2 tenemos la siguiente situación. Dice, un niño está elevando una cometa y tiene sus manos a una altura de 1 metro por encima del suelo. Si la cometa se halla a 65 metros y la cuerda de la cometa forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿cuántos metros de cuerda está utilizando? Bueno, entonces acá vamos a mirar la situación. Entonces por acá va a estar la cometa, ¿sí? Por acá van a estar las manos del niño, ¿sí? Pero el niño pues está en el suelo, ¿cierto? Y las manos del niño están a 1 metro del suelo. Pero la cometa que está por acá está a 65 metros del suelo. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que acá esta altura de este triángulo rectángulo hasta acá, ¿de qué medida es? De 65 menos el metro que hay entre el suelo y las manos del niño. Entonces quiere decir que acá esto es 64, esta medida de este triángulo que se está formando. Aparte de eso, le dicen que la cuerda de la cometa forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, que viene siendo este ángulo, ¿sí? Y nos piden cuántos metros de cuerda se está utilizando de la cometa. Entonces bueno, yo no sé dibujar una cometa, vamos a suponer que es así. Entonces acá tenemos la cuerda, ¿sí? Por acá está el niño, y digamos que esta es la mano del niño que está teniendo ahí la cometa, ¿sí? Acá está el metro, entonces esto es 64, la cuerda de la cometa, entonces viene siendo esta dimensión que está nombrada acá como X. Entonces les pregunto, tenemos esa X que es la incógnita y tenemos este 64 que es el cateto que de este ángulo de 60 grados. Les escucho, muchachos. Opuesto, profe. Muy bien, Nicole. Entonces, ese 64 es el cateto opuesto de 60 grados. ¿Y la X qué es? ¿El cateto adyacente o la hipotenusa? La hipotenusa, profe. La hipotenusa, muy bien. Entonces, ya nos dimos cuenta que tenemos el cateto opuesto, lo conocemos, ¿cierto? Y tenemos la hipotenusa como incógnita, ¿sí? Y el cateto opuesto es 64 y el ángulo es 60 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Cuál de las tres funciones? Seno, coseno o tangente. Seno es cateto. Seno, profe. Ajá, muy bien, Nicole. La felicito por estar tan juiciosa. Entonces, seno de alfa, ¿sí? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir que seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es 64, sobre la hipotenusa que no conozco, ¿sí? Entonces, acá en este momento, chicos, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, señora.
¿Sí? Ok. Gracias. Sí, señora profe. Vale, gracias por confirmar. Listo, entonces acá en este momento lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita, ¿sí? Luego de que ya reemplazamos en la función trigonométrica, debemos despejar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Está h, ¿sí? Pero ¿qué debemos hacer? Dejarla sola a un lado del igual. Pero ¿qué sucede? Que acá en este caso la hipotenusa está en el denominador, es decir, que está dividiendo. Entonces no resulta práctico dejarla acá, sino que la vamos a pasar al otro lado. Como ella está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría h por seno de 60 igual a 64. Pero fíjense que acá la h no está sola, ¿sí? Quedó este seno de 60 ahí. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca pasar ese seno de 60 al otro lado. Como está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedará 64 sobre seno de 60 grados. Y ahora, pues ya hacemos uso de la calculadora, entonces 64 sobre seno de 60. Entonces les comparto la calculadora. 64 dividido en el seno de 60. Y tenemos que eso es igual a 73.90. Vamos a trabajar con dos cifras decimales, ¿listo? Si la tercera cifra decimal es 5 o mayor a 5, entonces aproximamos, ¿sí? Digamos, si acá hubiese sido 73.95, ¿sí? Si este 0 fuese sido un 5, entonces hubiésemos colocado en la respuesta 73,91, ¿sí? Pero como la siguiente cifra, la tercera, no es 5, sino que es menor a 5, entonces no aproximamos, la dejamos con las dos primeras cifras que nos da ahí en la calculadora. Entonces 73.90. 73.90 sería la cantidad de cuerda que se está utilizando para la cometa, para que la cometa esté a 65 metros del suelo. ¿Preguntas con este ejercicio, chicos? Les escucho, muchachos. No, profe. No. Bueno, entonces vamos a pasar acá a la siguiente página, donde acá pues tenemos el resto de la solución del ejercicio que acabamos de hacer. Y vamos a mirar entonces ahora el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice resolver el siguiente triángulo. ¿Qué es resolver el triángulo? Hallarle todos los lados y todos los ángulos, ¿sí? Y nos dice que la medida de los lados está en centímetros. Bueno, entonces nos están dando este ángulo, ¿sí? Y nos están dando este lado y pues nos dicen que este es el ángulo de 90 grados, es decir, que tenemos que hallar, pues primero, como tenemos que hallar todos los lados y todos los ángulos, pues lo más fácil es hallar los ángulos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este mide 90, entonces estos otros dos deben medir 90, la suma de ellos los dos. Entonces a 90 le restamos estos 67,5, ¿sí? Y vamos a hallar este ángulo A. Entonces vamos a pasar acá a la siguiente columna. Entonces acá tenemos, ¿sí? Lo que les decía. O a 180, da lo mismo, obviamente, a 180 menos el ángulo de 90 y menos este ángulo C y hallamos nuestro ángulo A, que es igual a 22,5 grados. Entonces ahí ya hallamos
el ángulo A. Entonces ya ahora solamente me hace falta hallar los dos lados faltantes del triángulo. Entonces acá podemos hacerlo de por lo menos dos formas diferentes, incluso hasta tres formas diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que yo ya conozco todos los ángulos. Entonces yo puedo decir, voy a usar este ángulo o voy a usar este, ¿sí? Podemos usar cualquiera de los dos ángulos, ¿sí? O este que hallé o este que me daban. Pero aparte de eso, como tengo dos lados desconocidos, yo puedo decir, bueno, voy a hallar, ¿sí? Voy a hallar este lado o voy a hallar este lado de primeras. Entonces, ¿cuál quieren que hallemos de primeras? ¿Esta H, que es la hipotenusa, o este B, que es el cateto opuesto al ángulo C? ¿Cuál hallamos de primeras? Cualquiera, podemos hallar cualquiera de primeras. Entonces, digamos que vamos a hallar este lado B, ¿sí? Entonces, este lado B es el cateto opuesto a C y el lado A, que ya me lo dan, es el cateto adyacente a C. Entonces, ¿qué función me relaciona? El cateto opuesto y el cateto adyacente, la función tangente. Entonces, sencillamente, escribimos tangente, ¿sí?, de C es igual al cateto opuesto, es decir, AB, sobre el cateto adyacente, es decir, A. Al reemplazar los valores, entonces tangente de C, C es igual a 67.5 grados. Cateto opuesto, que era la B, entonces la B no la conocemos. Y tenemos el lado A, que es 10. Entonces despejamos ahora la B, pasamos este 10 al otro lado a multiplicar, que nos quedaría 10 por tangente de 67.5. Y ahora sencillamente tenemos que usar la calculadora. 10 por tangente de 67.5 y hallamos el valor de ese lado B. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe. Bien, entonces voy a finalizar la videollamada porque ya se me está acabando el límite de tiempo y volvemos a ingresar y continuamos con la explicación. ¿Listo? Entonces, volvemos a ingresar, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, quedamos en que ya habíamos hallado el valor de B, que es el cateto opuesto al ángulo 67,5 grados. Ahora nos hace falta hallar la hipotenusa. Acá para hallar la hipotenusa podemos hacerlo usando otra función trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el lado B o con el lado A, porque al igual los dos lados ya los conocemos. O también podemos hallar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces, pues en este caso acá en el ejercicio usamos teorema de Pitágoras. Entonces, es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 24,14 al cuadrado, que es el valor que hallamos de ese lado B. Y por último tenemos el valor de la hipotenusa. Y de esta manera ya hemos solucionado el triángulo rectángulo porque ya conocemos los tres lados y los tres ángulos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Sí, señora. Bien, y por último, pues en la guía viene el taller
con algunas situaciones en que hay triángulos, rectángulos y pues, por ejemplo, acá tenemos el primer ejercicio que nos dice resolver el siguiente triángulo. Entonces, hallar todos los lados y todos los ángulos. Nos dan un lado, nos dan un ángulo, bueno, nos dan dos porque este es de 90 grados, el que está acá, y nos piden hallar los lados faltantes y el ángulo faltante. Es decir, que este primer ejercicio pues es igualito a este ejemplo número 3. Y tenemos otras situaciones en las cuales pues se forman triángulos, rectángulos y debemos hallar un lado faltante que nos piden. ¿Sí? Entonces, básicamente esta ha sido la explicación de la guía número 2. Por eso es que estoy atenta a escuchar cualquier pregunta que tengan. Y si no es así, entonces por favor colóquense a realizar el taller a partir de este momento que tienen la explicación fresca para que pues puedan aprovecharla al máximo y puedan de una vez pues realizar los ejercicios. Como hasta las 10 de la mañana tengo la otra videollamada, entonces pueden empezar a hacer los ejercicios y cualquier pregunta que tengan pues me la pueden hacer acá por este medio. ¿Sí? Voy a dejar acá la videollamada hasta que el límite de tiempo no lo permita, es decir, aproximadamente media hora, 40 minutos. Y si tienen preguntas, vuelvo y digo, con los ejercicios que van a ir realizando, pues me pueden preguntar bien sea acá por la videollamada o por el chat de WhatsApp. Sí, a las 10 en punto, pues sí, ya no les puedo, por ahí faltando 5, ya no les puedo seguir contestando porque pues ya tengo la videollamada con el siguiente grado. ¿Listo? Entonces este es el espacio que les doy para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces voy a dejar de grabar la videollamada